Y el campo de la caza, querido Javier, ¿qué nos puedes contar de la situación de la caza y la pesca? Porque todo esto que estamos hablando son parte de nuestras fuentes de nutrición, como decía Rosita, el sol, el agua, el aire, la tierra, pero la agricultura y la ganadería son parte de la fundamental de la cadena alimentaria, y si eso se rompe la cadena de la economía. Javier, es decir, nos cargamos una nación. Javier, ¿puedes comentarnos un poco la caza y la pesca? Bueno, vamos a ver. El tema del mundo de la obtención de carne proveniente de especies cinegéticas es un hecho que cuando la gente la conoce intenta nutrirse con ese tipo de carne, de animales que han vivido en el campo, a ser posible sin ninguna influencia negativa, como puedan ser epizootías o zoonosis entre ellos y cosas de estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi mundo, el que tú conoces, el tema de lo que hacemos con relación a los controles de jabalíes cerca de las ciudades y todo esto, que es un tema que empieza a hablarse por ahí en diversos medios, es una pena que ninguno de esos jabalíes, gamos o venaos, puedan ser consumidos. Casi todos están afectados por algún tipo de patología, de alguna enfermedad, bacterias en el cuerpo, cosas de ese estilo, y cuando se ha intentado acumular esa carne cazada para, por ejemplo, otorgarla en los comedores sociales, pues no se puede hacer. Es una pena, pero salvo ejemplos muy concretos, el resto se va a la incineradora o a los muladares para dar de comer a los buitres. Entonces, quien caza de verdad se come lo que caza. Quienes solo pegan tiros pues, o flechazos, como lo que hacemos nosotros, pues resulta que esa gente yo no los tildo de cazadores, los tildamos de pegatiros y de pegaflechazos, ¿no? Es otro tipo de personas. Desde pequeño a mí me enseñaron que lo que abatías te lo comías, ¿no? Y eso es un proceso que te brinda, por ejemplo, tener, como tenemos aquí, el arcón debidamente lleno con carne de corzo, carne de jabalí, carne de venado. Yo no voy a la carnicería a comprar. Esto que parece una cosa particular es lo que acontece en la mayoría, el mayor porcentaje del gremio cazador. Pero agarraos porque ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace ya 4 o 5 años, apareció un movimiento urbano, no rural, sino nacido en las urbes, que se llamaba Green Nutrition, la nutrición verde. Como lo que cazo, como lo que pesco y como lo que cultivo. Esto fue algo que además surgió del colectivo femenino urbano, más que del colectivo masculino. Y esto estuvo y está haciendo pupa a las industrias tanto de la carne, de la pesca, como de la agricultura. Como decía hace poco Segundo, sus animales están comiendo cosas naturales. Luego salen unos resultados. Un venado come lo que come, un jabalí lo que come en el campo, no en los alrededores de las ciudades. Me refiero que hay que diferenciar mucho eso. Y en principio, si coincidís con esto, por ejemplo, Jaume Pamiés cerca tiene las zonas de cultivo de Mollerusa. Él sabe los problemas que hay ahí con el exceso de jabalíes. ¿Es así? Bueno, pues hasta los Conejos, agentes... ¿Eh? de ¿El qué? ¿El conejos, qué? Y conejos. conejos. Está conejos, sí, sí, tenéis jabalí, conejo y después todo lo que hay por ahí colateral a eso. Están teniendo un gravísimo problema con los excesos poblacionales de ciertas especies. Y esto se debe principalmente a un bajón tremendo de la afición a la caza y a una presión mediática contra la caza generalizada a nivel colegios, a nivel, salvo excepciones. Hay colegios que quieren que su alumnado
sepan perfectamente de qué va la naturaleza contemporánea, donde por desgracia, desde que el ser humano empezó a meter el arado y a alterar y a descubrir el mundo de la agricultura, todo el mundo coincide que se rompió el clásico y antiquísimo sistema de la recolecta y de la caza. Entonces, pero claro, había que dar de comer a mucha más gente. Ese sistema, bien llevado en esa agricultura, como decía Rosita, enfocado desde lo más profundo, desde el yo más filosófico espiritual, desde dentro, a que cuando arrancas un tomate de la parra estés diciéndole perdona y te lo comes luego y luego le das las gracias, ¿no? Es una forma, una conducta de ser consumidores conscientes de la suerte que tenemos todavía de poder alimentarnos con lo que nos da Pachamama, la tierra. Nosotros hemos estado diversas ocasiones, por ejemplo, hemos vivido en Guinea Ecuatorial, un caso llamativo, que es que cuando se cargaron a Macías, que era un mala bestia, todo el mundo lo coincide como tal, apareció Teodoro Nguema y en esa primera fase muchas naciones quisieron ayudar a desarrollar la nueva Guinea Ecuatorial. Y estuvimos participando en la planificación de cómo convencer a gente urbana, ya fuese de Bata o de Malabo, a que se fuesen a recuperar cultivos en zonas de foresta ecuatorial. Y aquello es una zona que no es sencilla, pero se les otorgaba unos adelantos, se les otorgaba una mínima herramienta para que pudiesen empezar a trabajar la cosa. Oye, pues tuvo un inicial éxito aquello de mucha gente que se fue a recobrar zonas de cultivos cuando estaban los españoles allí hacía mucho tiempo, para el aceite de palma, para la yuca, un montón de cosas, y aquello tuvo su éxito hasta que el gobierno empezó a cambiar de actitud y aquello ya se convirtió en lo que soy y todo el mundo estamos al tanto. En Ecuador hemos estado con la gente, con los salesianos allí, viendo cómo estaban enseñando a cultivar en la sierra del Cutucú, en el oriente meridional de Ecuador, a la gente shuar, a bien usar el terreno, a ser conscientes, como dice Rosita, de lo que vale cualquier arbusto, cualquier planta, todo lo que nos da, ¿no? Y podría contaros ejemplos. En Camboya también se preparó, fíjate tú, un proyecto para intentar evitar los cultivos de opio en la zona noreste, en Ratanakiri, que colindaba con Laos y con Vietnam. Claro, todo eso se estampanó contra el mundo del opio y de los negocios que eso lleva y a seguir fastidiados. En Perú también ha estado haciendo algo con el tema del cultivo de la coca. No es tan fácil acertar. Si hacemos un ejercicio forzoso de empatía con quienes de pronto tienen que verse con el hecho de tener que alimentar día a día a 8.000 millones de personas. Esto es, si lo vemos así, esto es algo brutal, es enorme. Y entonces la pena es que se podría hacer con sistemas totalmente naturales o más novedosos. Para desgracia de quienes no tienen la suerte de vivir en zonas bendecidas de la tierra, donde se pueden plantar cosas y tener ganado y en un equilibrio adecuado, esta gente tiene que buscarse la vida. Y hay unos listos, como decía Segundo, que están ahí detrás de a ver cómo me quedo yo con este juguete, me lo fagocito todo, yo rijo y aquí vais a comer y a beber lo que yo diga. Estas macroempresas con esas intenciones tremendas. Y en el mundo de, por ejemplo, para que veáis, no sé si alguien aquí conocéis lo que son los microorganismos eficientes. Esto es un tinglao. Josep, ¿lo conoces esto? Al japonés. Pues coincidirás conmigo, este señor descubre un concepto o lo encontró ahí en nada menos que en Arabia Saudí, haciendo unos trabajos de potenciación de cultivos absolutamente, ¿cómo se llama esto?
quimia, a base de porquerías químicas y todo esto y fungicidas para que aquello saliese para adelante. Y en una zona de un desquertolero, un estercolero, un desagüe fangoso de uno de los pocos cauces que había allí, de pronto empezó a ver que había allí una vida vegetal tremenda, empezó a indagar ese asunto y creó todo un tinglao que podéis encontrar en la red, que se llama Efficient Microorganisms. Este señor no ha patentado este asunto, lo ha regalado al mundo. Te enseña o puedes tener acceso a aprender cómo lo puedes hacer tú o cómo puedes obtenerlo de quien lo hace. Entonces, esto está teniendo mucha eficiencia en muchas naciones ya del mundo, en la India, en países centro y sudamericanos. Canadá ya tiene también mucha relación con este asunto, pero quizá también la opinión de Josep sobre este tema del japonés, cómo él ha intentado aportar su granito de conocimiento para que la alimentación de la humanidad fuese a mejor, pues está ahí y mucha gente lo usa. En casa lo usamos, nos lo preparamos y todo el rollo. Y con respecto a la pesca industrial, pues, por ejemplo, para que yo estoy casado con Yumiko, que es japonesa, he ido bastante allá a Japón, he visto cosas, y un ejemplo llamativo fue que hubo un movimiento para intentar que se dejase de capturar el tiburón para hacer la sopa de aleta de tiburón y todos los rollos que cuentan ellos y tal, sobre el misticismo de comer o los efectos médico sanadores que tiene comer tiburón. Bueno, pues intentaron inducir a la sociedad japonesa a comer delfín, a crear unas almadrabas, unas piscifactorías tremendas de delfín, como tener vacas, pues delfines. Y bueno, aquello en la sociedad, claro, el tiburón, bueno, te lo puedes comer, pero un delfín no. Bueno, pues siguen dando caña a los tiburones todo lo que queráis y más. Y después aquí en España, qué pena que Fernando Mirones no esté porque es un experto conocedor, por ejemplo, del mundo de la pesca del atún, pesca industrial del atún. Y hay, os lo resumo, hay un sistema absolutamente legalizado con unas normativas rigurosísimas y unos procesos muy concretos que funcionan en el Mediterráneo, pero de la mitad para arriba, porque toda la gente de Marruecos, Túnez, Argel, toda esa gente se saltan las normativas como quieren y destrozan todo lo que pueden. Van a lo que van, pero que sepáis que todo el mundo que vive en España, en Italia, en Francia y en Grecia, del tema del atún, si no es porque hay un consumidor japonés que se vuelve loco y que paga millonadas por tener atún en su casa, en la lonja, no existiría, se irían miles y miles de puestos de trabajo del mundo de la pesca profesional en todo lo que es, en nuestro caso, en Barbate, en Castellón y toda esta gente que tienen ahí, lo hacen perfectamente legal. Y Fernando hizo un documental precioso que se llama Ultimátum, con ese juego de palabras, el último atún. Bueno, pues el CSIC español ha conseguido hace ya 4 o 5 años criarlos en cautividad. Es un proceso complejo, pero han logrado poder crear como el que crea ovejas, el que cría ovejas. Pues ya atún ahora mismo se empieza a recuperar la especie, lo que entra por el estrecho todos los años cada vez es mejor y de mejor cantidad. Y luego después el tema de, como decíamos, yo en casa o mis amigos del mundo de la caza, desde luego, ya te digo, no se nos ocurre comer un animal comprado, una carne comprada en el supermercado. Si sabemos que la carne que se ofrece es, por ejemplo, como en el pueblo donde yo vivo, de una cooperativa de ganaderos a las que conocemos y que conseguimos vía, como decía Segundo, por compra directa, sin intermediarios, una carne buenísima de las vacas que están pastando enfrente de casa sin ningún tipo de influencia química o anabolizantes o cosas de estas para estropear la carne esa. Y entonces, no sé si lo que decía también Josep,
últimamente estamos siendo invadidos por los complementos alimentarios, que son píldoras sacadas de plantas súper exóticas que te van a hacer mucho bien y todo el rollo y mucha vitamina y todo ese cirio, pero yo lo veo como otro macronegocio de gente que es conocedora del hambre que tenemos de comer sano, la mayoría de la gente que empezamos a ver esto con cierta cabeza, ¿no? Y por eso hay negocios limpios que hacen las cosas muy bien. Hemos hecho hace poco 2 documentales sobre la España vacía y hemos conocido a una pastora que era una chica periodista de Madrid que se hizo pastora haciendo quesos ahí en Asturias, y a otra que era de Gijón, que era también una trabajadora de una empresa que le dio el flash y se puso a hacer su huerta. Bueno, se les prometió el oro y el moro de subvenciones y todo el rollo. Ambas no han recibido un duro y encima están cada 2 por 3 recibiendo inspecciones para aquí, inspecciones para allá, y no las pueden pillar porque lo hacen bien. Pero el hecho está que se están hartando. De hecho, la pareja de una de ellas ha dicho: yo pliego, me voy. Y así poco a poco coincide con eso que ha dicho Segundo. Las generaciones nuevas dicen: para vivir como mi padre, no. Y se empiezan a buscar la vida por otros lados. Y es un tremendo lo que está ocurriendo, porque por mucho que hacen algunos municipios en conjunto, por ejemplo, os pongo el ejemplo de Checa, en Cuenca, ponen en valor lo que tienen. ¿Sabéis? Lo mejor que tienen del mundo agrario es la patata local que se hace a mucha altitud. Entonces, una patata que no es muy grande, pero tiene realmente un sabor peculiar y está cuidada como Dios manda, en terrenos que han recuperado de los que antes eran fertilizados y llenos de porquerías. Y luego tenemos otro esquema, que es el tema de los vegetarianos. Entonces yo no sé esto gustará o no a mucha gente. Si yo fuese vegetariano, soy una persona que pesa 70 kilos, necesitaría, para poder estar debidamente nutrido durante un año, necesito 6 hectáreas de media de terreno cultivable. Esto está calculado perfectamente por la FAO. Entonces, ¿qué pasa? Si multiplicamos 6 hectáreas por cada uno de las personas que a nivel mundial se están pasando solo a consumir productos vegetales, no se sabe quién está haciendo más una influencia peor en lo que es la biodiversidad de la tierra. Lo mismo pasa con los excesos de ganadería, esos proyectos de meter 3.000 vacas ahí en 3 hectáreas o en terrenos pequeños. La ganadería extensiva se la están cargando. Tenemos terrenos en Asturias donde vamos a menudo en redes que son gente vaquera, que están ahí arriba metidos, y cada vez se van más los hijos de estos padres que han creado esas ganaderías extensivas. Es complejo, es un tema que no es fácil. Y o acertamos en lo justo o esto va a ser peor. En Houston, en la NASA, hay un restaurante que pone comida de astronautas y comida normal. Bueno, ¿quiere usted probar cómo será la alimentación de dentro de 20 siglos? Y te están diciendo y demostrando que no va a haber capacidad a priori de poder producir el alimento tal y como lo concebimos hoy. Y son tubos como de pasta de diente que pone ahí roast beef y lo chupas y sabe a roast beef. Y dicen que vitamínicamente está compensado y es algo que es pavoroso, Pero no dudéis que hay gente que está planeando ya eso, que están detrás de conseguir que poco a poco las próximas generaciones entiendan como algo lógico nutrirse de patés de cosas raras, de complementos nutricionales prácticamente hechos en un laboratorio o en industrias de este estilo. Y donde esté una buena butifarra, que se quite un tubo de pasta que sepa butifarra, ¿no? O sea, entonces, creo que en casa somos más bien comedores de vegetales y de vez en cuando comemos carne o pescado. Más bien un gran porcentaje de vegetales y pasta
de productos que intentamos que sean lo más ecológicos posibles, con certificaciones que a priori tenemos que creer en ellas, pero también hay el negocio de las certificaciones pagadas, y es todo tan complejo, ¿no? Yo no sé si más o menos os he aportado un punto de vista relacionado con esto. La caza, comer caza yo os lo aconsejo, y pescar lo que pesquéis, y comáis lo que pesquéis y lo que podáis producir. En casa tenemos una pequeña huerta que al final tenemos que terminar regalando tomates y cosas a todos los vecinos porque ya sabes lo que es, aquello crece tremendo, ¿no? Y hablando de Canadá, lo último, sabéis que el cerdo canadiense, animales silvestres, el cerdo silvestre canadiense, que son las últimas generaciones de aquellos cerdos que fueron domésticos, animales de 250 a 300 kilos, están entrando por el tema fríos y una serie de cambios de por ahí arriba a Estados Unidos, y están los productores de cultivos y los productores y las ciudades están mosqueadísimas. A lo mejor Fernando Casanaya nos pueda decir algo de este asunto de la entrada de cerdos canadienses silvestres en Estados Unidos, o la terrible amenaza de la peste porcina africana, que como se descubra en territorio español un solo jabalí con esa enfermedad, quienes producís ganado porcino vais a tener mucho problema, como ya lo tienen en Grecia o como ya lo tienen en Italia. Es tremendo. Donde el ser humano mete la mano, la fastidiamos. Eso es mi aportación por ahora.